entendiendo, ¿sale? Dice pues Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice aquí, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí. Bueno, esta carta se escribe, o la escribe Santiago en un momento de dificultad dentro de, específicamente, pues nos dice las 12 tribus, ¿sí? O las tribus, entendemos que son las tribus de Israel, ¿sí? Entonces está escrita para personas o para los judíos que fueron esparcidos, ¿sí? O dispersos por el mundo, ¿sí? Entonces leyendo yo y estando pues orando y preguntándole a Dios, pues se me venía esto, que eso es parte de lo, o es algo semejante a lo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Pues estamos dispersos en este sentido, ¿sí? No estamos reunidos o congregados en un lugar, estamos cada quien en nuestras casas a causa de la situación, ¿sí? Entonces en ese sentido hay una dispersión, ¿sí? No en un sentido de división, sino ni tampoco de persecución, ¿sí? Sino en el sentido de que por la situación, pues cada uno estamos no congregados en un solo lugar. Cada quien está en este momento en sus casas escuchando este mensaje. Bueno, entonces cuando yo lo sentí, dije, lo que Dios aquí nos va a explicar, ¿sí? Nos va a servir para este tiempo que estamos hablando, ¿sí? O este tiempo que estamos viviendo. Entonces, ya leyendo la escritura, pues ya se nos abre un poquito el entendimiento, o el Espíritu Santo, y nos hace comprender en qué la explicación sobre esto. Bueno, total, la primera parte de este capítulo, que es la que nosotros leímos, nos habla acerca de pruebas, ¿sí? En la siguiente parte ya nos habla de tentaciones. Y así, cada capítulo nos habla de algo. El capítulo 3 está impresionante, porque nos habla acerca de la lengua, ¿sí? Ya cuando sea el momento, pues hablaremos de la lengua, ¿sí? Y vamos a comprender muchas cosas que a veces las pasamos muy desapercibidas, nos pasan como si nada, ¿sí? Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre esta primer parte de Santiago, de este capítulo 1. Entonces, dice el versículo 2, ahí en el capítulo 1, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, el momento de más gozo, ¿sí? De más felicidad, ¿sí? O el momento de bienaventuranza que debemos de tener, o de mucho gozo, que eso es bienaventurado, es el momento de la prueba, ¿sí? Tenemos que hacer una diferencia entre algunas cosas que nos menciona la Biblia. Por ejemplo, aquí nos habla de la prueba, ¿sí? El libro de Hebreos nos habla de la disciplina, ¿sí? Y entonces las dos, aunque parecía lo mismo, tienen cierta diferencia. Entonces la prueba es algo que viene por cosas que ahorita vamos a ver. Pero la disciplina, sí, bueno, en este caso nos dice que la prueba produce gozo, ¿sí? Y nos lo dice aquí, tener por sumo gozo. O sea, el gozo más grande, más elevado que hay que experimentar, se debe de experimentar en la prueba, ¿sí? Pero ese gozo no se entiende o no se experimenta, ¿sí? Cuando no entendemos el propósito. Amén. Por eso es tan importante la enseñanza, ¿sí? De vidas
que ya fueron procesadas por pruebas. Sí, que Dios ya los hizo atravesar ciertas pruebas, que vidas que ya han vencido ciertas batallas y que nos pueden enseñar cómo se camina por ese desierto o ese valle de sombra de muerte o ese valle de prueba, ¿sí? Ese camino de prueba o esa experiencia donde Dios nos está probando, porque ellos nos van a enseñar cómo cruzarlo y cómo salir aprobados, ¿sí? Porque no todos, aunque somos probados, no todos son aprobados. Entonces eso es en cuanto a la prueba. La prueba, cuando entiendes el propósito, por eso dice en el capítulo, versículo 3, sabiendo que la prueba produce, ¿sí? Yo tengo que saber lo que va a producir en mí la circunstancia difícil que estoy viviendo. Eso es en cuanto a la prueba. Cuando yo soy probado y entiendo lo que va a producir en mí, debe de causarme gozo. Por eso dice sabiendo. Tienes que tener gozo sabiendo que esto va a producir tal cosa, ¿sí? El problema es cuando no sabemos lo que va a producir esa situación, ¿sí? Por eso requiere estar bien enseñados. Entonces dice pues, les decía, en el libro de Hebreos hace una diferencia, que las dos cosas traen resultados, ¿verdad? Que van a beneficiar nuestras vidas y obviamente el reino de Dios. En Hebreos nos habla acerca de la disciplina, ¿sí? Y fíjense la diferencia. Dice que la disciplina al presente no es causa de gozo, cuando aquí dice que la prueba debe ser causa de gozo. Entonces, ¿por qué se ve una diferencia? En la parte o en el lado de la disciplina, ¿sí? No está siendo probada la persona, está siendo disciplinada, ¿sí? Y la disciplina viene a ser una corrección de Dios por malas decisiones. La prueba no, ¿sí? La disciplina, dice una escritura en los Proverbios, que habla mucho de la disciplina. En Proverbios dice que la vara es para la espalda, o el azote es para la espalda del necio, ¿sí? La vara de la corrección es para la espalda del necio. Entonces, la necedad tiene que ver con alguien que no quiere corregir su vida a pesar de que se le está diciendo, ¿sí? Y se le está haciendo ver el error. Hay personas que están en esa necedad, ¿sí? Que se les dice, mira, haz esto, no, esto no está bien porque aquí dice la Biblia, ¿sí? No es por este lado como tú le quieres hacer, no es de esta manera, haz las cosas bien, hazlo de esta forma. Y cuando la persona no quiere hacerlo, ¿sí? Sino al contrario, empieza a hacer todo lo contrario de lo que se le está diciendo bajo principios de la palabra de Dios, ¿saben qué va a venir? Va a venir disciplina. Y la disciplina es corrección, ¿sí? La disciplina son azotes, ¿sí? Son consecuencias de malas decisiones. Eso es la disciplina, ¿sí? Y entonces sufrimos pérdidas. Ahí sí se sufre pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de la necedad. Entonces, ¿qué es lo que viene? Porque la Biblia dice, ahí donde habla de la disciplina del Señor en Hebreos, habla de que azota al que toma por hijo, ¿sí? Entonces, el azote, lo que decía ahorita, ¿no? El azote o la corrección es para la espalda del necio. Entonces, la necedad, ¿sí? Atrae disciplina, y disciplina es la corrección de Dios. Y yo les recomiendo que no llegue al punto de la necedad y que Dios lo tenga que corregir, ¿sí? La corrección de Dios, hermanos, nunca se olvida, ¿sí? Porque son azotes muy dolorosos. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Dios no está jugando, ¿sí? Porque está en juego nuestra alma. Nuestra alma se puede al infierno, ¿sí? Entonces Dios tiene que usar pues métodos más duros cuando la mente o el corazón de alguien está necio, ¿sí? Está endurecido. Esto puede ser tanto hijos de Dios como personas que han oído de Dios pero no quieren, ¿sí? Tenga cuidado. Entonces, si por alguna razón nuestros pastores o gente de Dios nos está corrigiendo, nos está hablando, nos está diciendo, ya no hagas esto, hazle así, ¿sí? No nos quedemos con pues yo ya no tomo, pues ya no fumo, pues yo ya no me drogo, ya estoy bien. Ya no me hinco ante un ídolo, pues ya estoy bien. No,
Eso solo fue una parte. Hay muchas cosas en las que necesitamos corregir nuestras vidas, muchas áreas de nuestra vida que requieren corrección. Si no podemos estar cayendo en una necedad porque sentimos que no somos tan malos, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque sentimos de que ya lo hice y no pasó nada, ¿sí? No pasa nada, de todos modos lo hice, lo que me dijeron que no hiciera, lo hice, pero de todos modos no pasó nada, entonces no pasa nada. No, sí pasa. A veces pasa en el momento, pero a veces pasa tiempo después. Pero de que va a pasar, porque Dios, ¿sí?, tiene que corregir la necedad, tiene que disciplinar, ¿sí? Entonces una cosa es la disciplina, amén. Y la disciplina viene por malas decisiones, cuando ya se nos enseñó la decisión correcta que debemos de tomar, cuando ya se nos enseñó el camino al que debemos de seguir, ¿sí? Cuando a pesar de eso nosotros tomamos malas decisiones porque queremos en una necedad, ¿sí? Entonces viene la disciplina y tenemos pérdidas, sufrimos, como dice mi pastor, sufrimos reveses, ¿sí? Sufrimos situaciones que se supone no deberíamos haber sufrido, pero por la necedad caemos en esto. Seamos bien obedientes, ¿sí? No nos compliquemos la vida. Una vez una iglesia predicando, bueno, aquí en Gloria Postrera lo digo mucho también, a veces hacemos muy difícil el caminar, ¿sí? Si se me está diciendo algo, pues hazlo, ¿sí? Y ya. Pero a veces lo hacemos tan complicado. ¿Y por qué? Y es que no lo entiendo, y es que yo no lo veo así, y es que no me parece, y empezamos a justificar la mala decisión que vamos a tomar. No, es que si entendieran que si hago esto va a pasar esto, si no hago esto me va a suceder aquello, ¿sí? Y el fundamento de Dios, dice la Biblia, no está firme. El fundamento de Dios está firme, no se va a mover si me parece o no me parece, ¿sí? Si cuadra con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, o no cuadra, cuadre o no cuadre, ¿sí? Se asemeje o no a lo que yo pienso, o a lo que yo creo, a lo que yo siento, el fundamento sigue firme. Así como está aquí, así es, ¿sí? Y entonces a veces lo empezamos como a justificar, es que lo hago por esto y Dios sabe que lo estoy haciendo por tal o tal cosa. Y entonces estamos provocando a Dios que traiga una disciplina, ¿sí? Y entonces esas disciplinas duelen. Tengamos cuidado, porque nos puede doler, ¿sí? Y esa decisión equivocada me va a traer consecuencias, ¿sí? Entonces no hay que arriesgarse, ¿sí? Lo ideal es, bueno, si se me está diciendo esto, hay que hacerlo, ¿sí? Yo le decía a mi esposa ciertas cosas que a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué mejor no aquello? ¿Sí? Y yo le decía, bueno, hay un dicho que llegué a escuchar cuando era más joven, que decían, tú no preguntes quién es el muerto, tú solo sigue la carroza. Y yo le decía a mi esposa, aquí es donde eso aplica, ¿sí? Si el pastor, si el líder de Dios, que es de Dios, te está mandando una cosa por la Biblia, ¿sí? Está sacando la palabra de Dios, tiene coherencia en Dios, no en mi lógica, sino en Dios. Lo que me está diciendo, aunque yo diga, bueno, pues yo pienso que es así, pero si bíblicamente tiene coherencia, ¿sí? O tiene lógica según Dios, simplemente tú sigue esa carroza. Lo que quiero decir es, tú déjate llevar por ese mandamiento, aunque en tu lógica no cuadre, pero a veces la complicamos, ¿sí? Y a mí se me venía mucho esa escritura, donde Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel, ustedes nunca han andado por este camino. Cuando Israel iba a entrar a la tierra de promesa, y les dice el Señor, ustedes nunca han andado por este camino, entonces ustedes tienen que guardar distancia entre ustedes y el arca, ¿sí? Guarden distancia, y conforme avance el arca, avancen también ustedes. Entonces yo me ponía a pensar, y aquí en la iglesia lo llegué a enseñar, me parece. Yo decía, el arca no caminaba flotando, ¿sí? El arca no avanzaba por sí sola. A el arca del pacto la cargaban sacerdotes, amén.
Y esos sacerdotes, Dios les está diciendo al pueblo, conforme avance el arca, avancen ustedes, ¿sí? O sea, conforme avancen los sacerdotes, portadores de esa arca del pacto, o sea, nuestros pastores, ustedes también avancen, porque ustedes, por mucha lógica que le quieran hallar, ¿sí? Por mucho entendimiento que ustedes digan tener, nunca han andado por este camino. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nosotros justificamos una mala decisión, ¿sí? O justificamos para poder tomar una mala decisión que nos va a perjudicar, ¿sí? Y entonces se nos dijo una vez, se nos dijo 2, 3 veces, ¿sí? Y a pesar de eso, con explicación, con palabra, con ejemplo, ¿sí? No lo hacemos, entonces eso es necedad. ¿Y para quién es la vara? Para la espalda del necio, o el azote para la espalda del necio. Entonces va a venir una disciplina y una corrección. Y yo creo que es cuando experimentamos situaciones muy duras o difíciles donde nos hacen voltear a Dios. Sí, y recuerdo Nabucodonosor, sí, el que estaba bajo el imperio babilónico. En algún momento de su vida, él dijo, esta es Babilonia, la que yo he edificado. Y él se jactó y se glorió, ¿sí? Contra Dios. Y entonces Dios le dio una disciplina que le duró años, ¿sí? Le quitó todo el imperio que él tenía, se lo quitó. Toda la riqueza, todo el poder económico, político, religioso que tenía ese imperio, Dios se lo quitó y lo hizo vivir en el campo como un animal, como una bestia, hasta que él un día, después de tiempo, reaccionó y miró hacia los cielos y dio la gloria a Dios, ¿sí? Y entonces dijo, no, es un necio, ¿sí? Es Dios, el Dios de los cielos, el que me ha dado fuerza, dominio, poder. Cuando él entendió eso, entonces Dios lo restituyó en la posición de su imperio y lo engrandeció más. Pero tuvo que venir una corrección, una disciplina de años y muy humillante por la dimensión en la que él, el estatus, en el poder que él tenía, a reducirlo a una bestia, ¿sí? Todo porque él se aferró a que lo que había en ese imperio era por su fuerza. Necedad, ¿sí? Y esa necedad le trajo una disciplina muy dolorosa, hasta que él logró entender que no era por él. Todas estas cosas nos las podemos ahorrar, ¿sí? Cuando hay personas que ya caminaron y que Dios puede decir, tú, voy a dar mi nombre, tú Juan Carlos, nunca has andado por este camino. Por eso mira a los sacerdotes, a tus pastores que transportan el arca del pacto, ¿sí? Míralos a ellos y conforme ellos se muevan, tú muévete. Amén. Por eso el pastor es una gran responsabilidad, pero, ¿sí? También me da a entender cómo avanzar. Entonces, el no entender eso me va a traer corrección. Cuando después de tiempo de que ya se me dijo y se me explicó, no lo hago. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Como lo acabo de decir, no compliquemos las cosas, ¿sí? No nos vayamos por el camino difícil. El camino difícil es el amplio, ¿eh? La Biblia dice que es el camino fácil o ancho, donde todo mundo se pierde, ¿sí? Y el camino angosto viene a ser el complicado. Pero yo creo que el camino amplio es el que más difícil, porque es el camino que me trae más problemas, ¿sí? Llevar la cruz es lo fácil, porque es la decisión que me trae mucha bendición, ¿sí? Y el negarse a la cruz, o el no andar por el camino, o el querer caminar por el camino ancho, donde hay mucha perdición, me trae muchos males, ¿sí? Entonces lo ideal es, bueno, me voy por el camino angosto, ¿sí? Me voy por el camino angosto, donde caminar por este camino en un principio puede ser doloroso, puede ser difícil, pero me va a traer mucho bien, me va a traer mucha bendición. Entonces yo voy a ser obediente, ¿sí? Aunque no me cuadre en mi lógica, aunque mi lógica justifique mi mala decisión que quiero tomar, eso no importa, se me está guiando por un camino correcto, yo voy a andar en él. Entonces, para eso hay que ser muy enseñables. Eso es en cuanto a la disciplina, ¿sí? Pero aquí en Santiago nos habla de la prueba, ¿sí? Entonces aquí ya me empieza a explicar
lo que es la prueba, ¿sí? ¿Para quién es la prueba? Porque esto no es para todos. Amén. Y el resultado de la prueba. Entonces lo vemos aquí. Y bueno, número 1, pues nos dice que el mayor gozo que debemos de tener es en la prueba, ¿sí? No es cuando usted esté rico, cuando todo se le esté dando. No, ese es un buen tiempo, gloria a Dios. Pero donde más gozo debe tener es cuando usted esté siendo probado. Aclarando, ¿sí? Que la prueba no es para todos. El versículo 3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que solamente los que son de fe son probados. ¿Sí? La gente que no es de fe, Dios no la prueba. ¿Sí? No pueden soportar una prueba porque no son de fe. Hay de pruebas a pruebas. ¿Sí? Hay pruebas donde Pablo le dijo a Timoteo, tú no vas a ser tentado, no vas a ser probado más allá de tus fuerzas, no te preocupes, le dice. ¿Sí? Pero Pablo llegó a decir un día, fuimos probados más allá de nuestras fuerzas, porque hay de pruebas a pruebas. Amén. Pero dependiendo de nuestra estatura de fe, es la prueba que vamos a experimentar. ¿Sí? Entonces hay que entender que no todo lo que yo vivo es por causa de una prueba. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá disciplina me habla de necedad, ¿sí? Y acá en la prueba me habla de alguien de fe, ¿sí? Y la fe en la Biblia siempre es demostrativa. Entonces yo no puedo decir que creo cuando no hay una demostración de fe. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y la demostración de fe es obediencia, hermanos. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, yo creo lo que Dios dice en su palabra y no lo hago. ¿Sí? No puedo decir, yo creo en Dios o yo creo en su palabra. Dice, me parece que es Santiago también, los demonios también creen y tiemblan, dice. ¿Sí? Porque no es que tanto decimos creer, es que tanto hacemos para demostrar esa fe. ¿Sí? Yo demuestro fe cuando siempre, y esto hay que grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre fe tiene que ver con sacrificio, siempre. ¿Sí? Libro de Génesis y en Hebreos también nos menciona acerca de Abel. ¿Sí? Y me parece el primer hombre que menciona el libro del capítulo 11 de los héroes de la fe. Abel lo menciona. ¿Sí? Y a él lo mencionan como un hombre que demostró una fe grande. ¿Sí? Entonces dice ahí, por la fe Abel, ¿sí? ofreció un más grande y excelente sacrificio. Siempre la fe va ligada o tiene que ver con sacrificio, ¿sí? Con esfuerzo, con negarse a uno mismo. Yo no puedo decir creer y no negarme a mí mismo. Sí, yo no puedo decir que creo y no manifestar o experimentar o hacer una demostración de fe con sacrificio. Amén. Sí, cuando hablo de sacrificio es un negarme a mí mismo por hacer lo que Dios me está pidiendo. Eso es fe. Sí. Entonces, si aquí nos está hablando la prueba de vuestra fe, aquí ya no nos habla de necios. ¿Sí? Aquí no le está hablando a gente necia, a gente que no quiere entender, que no quiere obedecer. Aquí le está hablando a personas de fe. Le está hablando a personas que sí creen, que sí atienden a la palabra, ¿sí? que tienen demostraciones de fe en la obediencia. Entonces esta no es gente necia, esta es gente obediente, gente esforzada, ¿sí? Claro, en la medida que Dios le ha dado fe, si no perfectos, pero es gente que demuestra que cree. Amén. Entonces para ellos es la prueba, no la disciplina. ¿Sí me explico? Ellos son probados. Amén. Y su prueba debe de producir o debe de ser causa de gozo. Por dos razones. Bueno, aquí vienen varias. ¿Sí? Pero una es porque va a producir algo en mí. ¿Sí? Otra es porque la prueba es una evidencia de fe. Y otra es porque la prueba es es como lo que antecede a un tiempo de honra. ¿Sí? Si yo salgo aprobado, yo voy a ser honrado por Dios. Amén. No por los hombres, por Dios.
¿sí? Entonces, por eso no es para todos la prueba, ¿sí? Hay que examinarnos. Probablemente algunos estemos siendo probados, otros a lo mejor estamos siendo disciplinados, y lo que Dios espera no es que yo me quede de brazos cruzados. Si estoy siendo disciplinado, Dios quiere que enderece mi camino. Si estoy siendo probado, Dios quiere que resista y me goce. Amén. Yo sé que al principio nadie se alegra cuando está siendo probado, ¿sí? Para muchos es, ¿por qué está pasando? ¿Sí? Y es no entender el porqué de tal situación. Si estamos hablando de fe, ¿por qué, Señor? Si yo estoy siendo obediente, si estoy demostrando fe, si no estoy negándome a lo que tú demandas, si soy una persona de compromiso, soy una persona de pacto, si estoy siendo servicial y de pronto las cosas se me voltean, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me viene esto a mí? Y Dios nos va a decir, por todo lo que ya dijiste, ¿sí? Porque tú eres una persona de fe, porque eres una persona que sí me cree. Y como tú tienes fe, yo quiero que tu fe crezca. Y no hay otra manera de que crezca si no es probada. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial para la iglesia, para una parte de la iglesia es prueba, ¿sí? Para otros es disciplina, ¿sí? Para otros es una etapa de crecimiento, ¿sí? Una etapa de promoción o de honra. Amén. Por eso en el cielo no hay crisis, ¿sí? Para muchos ahorita, muchos que ya fueron probados, que ya han sido procesados, que ya fueron tratados por Dios, toda esta crisis mundial nos está empujando, ¿sí? A la honra. ¿Se acuerdan de David? David pasó por su desierto, cuidando ovejas, enfrentando al oso y al león, ¿sí? Él sufrió su proceso. Amén. Y en ese proceso, ¿sí? Él fue probado, porque él era conforme al corazón de Dios, un hombre de fe, un hombre de obediencia. Pero él no fue disciplinado. Él fue disciplinado cuando cayó con Betsabé. Fue disciplinado cuando tomó una mala decisión en censar al pueblo, ¿sí? Él ahí fue disciplinado. Pero en este tiempo está siendo probado. Y cuando él pasa por esa prueba de los años en el desierto, Dios permitió una crisis o un problema en su nación. ¿Cuál era el problema? Se les vino una guerra contra el pueblo filisteo que Israel ya no podía enfrentar. Entonces la nación de Israel estaba en crisis, ¿sí? Estaba en un problema. Esa situación fue lo que fue la situación o la catapulta que iba a promover a David, un hombre probado y aprobado. Por eso la crisis promueve, la crisis honra a los que han sido probados. Amén. Entonces la crisis no es crisis para un remanente, la crisis es crecimiento, la crisis es promoción para gente que ha sido leal a Dios, que ha sido fiel a Dios. Esa crisis va a ser el empuje que los va a potencializar a una posición nueva y a una posición de honra a los ojos de Dios. Entonces, eso que experimentó la nación de Israel, crisis, el miedo a ser esclavos de los filisteos, el miedo a un gigante, ¿sí? Fue en la catapulta o lo que empujó a David a una promoción, ¿sí? Y la primera fue el líder del ejército, ¿sí? Dios lo honró. Amén. Y ahora él ya no estaba con las ovejas. Ahora él empezó, ¿sí? a estar en el palacio real. Amén. Entonces esa es la enseñanza. Para David no era crisis, para David fue un momento de honra, ¿sí? Eso es lo que experimenta un remanente, ¿sí? Para otros es una prueba, ¿sí? ¿Cuál es esa prueba? Tienes que alinearte a mí, ¿sí? Vamos a ver qué tanto has creído en Dios. Si realmente crees en la protección que da la palabra de Dios, aquí quiero ver cómo respondes ante esta situación. Si respondes como lo que se te enseñó en el tiempo de paz, ¿sí? O si respondes como tú quieres. Si respondes a la manera que está respondiendo el mundo, con el miedo, con la desesperación, con el caos, ¿sí? Con la crisis, o respondes conforme a lo que se te ha enseñado.
Esa es la prueba. Y para otros es azote, ¿sí? Para otros es disciplina. No puede haber un miedo que posea a un verdadero pueblo de Dios, ¿sí? No puede ser, ¿sí? Se respetan las leyes, se respetan, debe de ser así, pero no por miedo, ¿sí? Porque entonces estamos negando todo lo que hemos creído o lo que habemos dicho que creemos, ¿sí? Que hay que cuidar la distancia, que lo que se tenga que hacer, ¿verdad? No, ahorita no tenemos reunión en grupo, ¿sí? Solo por transmisión, obedeciendo la ley que se nos está dando, ¿sí? En ciertos lugares tienes que entrar con cubrebocas, pues hazlo y se acabó, no pasa nada, ¿sí? No haces, no juntas un montón de personas, simplemente haces lo que se te pidió, pero, ¿sí? No te mueve el miedo, te mueve la obediencia, ¿sí? Algo que se te está mandando solamente. Eso es muy diferente, ¿sí? Entonces, la crisis o el problema Dios a veces lo permite para promover a un pueblo que ha sido probado y aprobado, para probar a un pueblo, ¿sí? Que no está tan firme o que va a demostrar si cree o no cree, y para azotar a otro. Dios así es. Entonces, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿Somos del probado y aprobado? Bueno, espere una promoción de parte de Dios, ¿sí? ¿Somos de los que vamos a demostrar si creemos o no? Bueno, espere esto como una prueba. ¿O somos de los necios? Si somos de los necios, esto es un azote, ¿sí? Muy seguramente usted pudiéramos estar temblando, ¿sí? No, vamos a ver las cosas totalmente diferentes, ¿sí? Lo que se tenga que enderezar, pues lo enderezamos y no pasa nada, ¿sí? Nos encaminamos a lo que Dios quiere y le seguimos viendo el arca y los sacerdotes que la conducen. Amén, mis hermanos. Entonces, la prueba es para los que son de fe, no es para todos. La prueba es una evidencia de fe, ¿sí? La prueba es una antesala, ¿sí? Una antesala al tiempo de honra. Lo que antecede a la honra que Dios da a los que son de fe. ¿Está claro? Eso es la prueba. Por eso la prueba produce gozo. Porque cuando yo lo entiendo, yo puedo decir, yo soy una persona de fe. Dios me vio con agrado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tanto así Dios me ve con tanto agrado que me está probando, ¿sí? Y esta prueba va a producir en mí paciencia. Esta paciencia va a producir en mí perfección o madurez. Esta paciencia va a producir en mí integridad o ser cabal, ¿sí? Esta paciencia va a producir en mí que yo esté completo y no me falte absolutamente nada. Todo lo que produce la prueba o el fin, el propósito, entre otras cosas, es formar el carácter. Amén. Nunca usted ve aquí, cuando estamos siendo probados, bueno, la prueba de vuestra fe va a producir millones de pesos. La prueba de vuestra fe va a producir nuevos empleos, ¿sí? Puede ser. Puede entrar dentro de esa honra, ¿sí? Pero el propósito principal es cambiar el corazón, el carácter y la mentalidad de la persona, ¿sí? Si no cambia nuestra mentalidad, no espere prosperidad, ¿sí? No puede. Amén. Porque la peor miseria no está en la bolsa, está en la mente, ¿sí? La incapacidad no está en las manos, ¿sí? Está en la mente. Amén. Dios da el poder para hacer la riqueza cuando se aprende a honrar, porque esa honra da a entender que hay otra mentalidad. La mentalidad de miseria te hace retener lo que es justo. Amén, ¿me explico? Entonces, pero el honrar te abre el entendimiento, ¿sí? Y te da una capacidad de emprendedor, te da una capacidad de administrador. Amén, pero eso lo trae la honra. Entonces la paciencia, la prueba de nuestra fe, solo los que son de fe son probados. Si usted está siendo probado, dele gracias a Dios, porque usted es una persona de fe. Dios lo vio con agrado, tanto agrado le vio que dijo lo va a probar, porque su fe no puede estar pequeña como la que está hasta este momento. Tanto agrado le vio Dios a usted, que Dios dijo, voy a formar su carácter, porque el formar el carácter me va a dar capacidad para administrar lo que viene.
Si yo soy honrado, ¿sí? Cuando hablo de honra, puede ser avance o prosperar en algo, ¿sí? Y si no tengo la capacidad por el trato, ¿sí? No voy a saber administrar lo que se venga, ni lo material, ni lo espiritual. Yo necesito ser probado para ser capacitado para administrar. Amén. Si yo no soy probado, ¿se imaginan David? ¿Qué hubiera pasado si Dios no trata a David en el desierto? Usted sabe que Deuteronomio dice, te hice pasar por este desierto, por la prueba, grande y espantoso, dice, para ver lo que había en tu corazón, para ver si guardarías mi palabra, porque eso hace la prueba, saca lo que hay en nuestro corazón, las intenciones, las motivaciones, los impulsos que hay dentro de nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas. Dios nos pasa por un desierto cuando somos probados y nos hace ver lo que hay en el corazón, ¿sí? Y entonces esa persona se da cuenta que está idealizando mucho su posición económica sin darse cuenta, ¿sí? Que no sabe vivir en una posición más abajo porque se siente poca cosa, ¿sí? Entonces Dios nos prueba y nos quita el apoyo económico y nos empieza a doler, ¿sí? Y entonces las cosas en ese sentido ya no se nos dan. Amén. Otra puede ser cuando tenemos esa posición y esa capacidad económica y nuestros matrimonios, nuestra familia o nuestra salud, ¿sí? No la puede resolver la economía. Y entonces Dios me dice o me hace entender, tu dinero, tú no necesitas dinero, ¿sí? Tú necesitas una familia restaurada, una familia sana, ¿sí? Pero el problema es que tu apoyo económico te ha hecho ver que puedes sanar o que con eso puedes resolver todo. Pero ándale, vienen los problemas familiares, vienen los problemas de salud y el dinero no es suficiente, ¿sí? Y entonces Dios nos hace entender, cuidado con la soberbia, ¿sí? Yo te estoy dando, te estoy proveyendo, te estoy abriendo puertas, pero cuidado con pensar que es tu capacidad, cuidado con pensar que es porque eres muy capaz, no, ¿sí? Y entonces en ese proceso de prueba, ¿sí? Dios nos da carácter. Y aquí dice que produce paciencia. La palabra paciencia normalmente en la Biblia tiene que ver con perseverancia, ¿sí? Y esa palabra tiene que ver con firmeza. Amén. Entonces, ¿qué produce la prueba? Produce paciencia, que tanto necesitamos, ¿sí? Porque por la paciencia y la fe se alcanzan promesas, ¿sí? Produce firmeza, perseverancia. Entonces Dios me empieza a probar al que es de fe, no al necio, al que es de fe, porque ha sido constante, porque ha sido obediente, porque a pesar de sus muchas cosas que no entendemos, su corazón sigue recto ante Dios, a pesar de mucha ignorancia que pudiéramos tener por las limitaciones humanas, ¿sí? Por causa de nuestras humanas limitaciones no entendemos todo, ¿sí? Y ahí es donde podemos equivocarnos. Pero Dios siempre ve el corazón, aún en las malas decisiones, ¿sí? Y Dios puede ver que no fue la intención, sino fue una intención buena. Amén. Que puede tener una consecuencia, pues la puede tener. Pero Dios aún de eso va a sacar un beneficio, ¿sí? Porque no vio un corazón con malicia, sino que por la ignorancia que a veces tenemos, cometemos ciertos errores. Y Dios entonces nos va a corregir y nos va a enseñar que esa decisión no es la correcta. Amén. Entonces, somos probados, ¿sí? Con la intención de Dios, formar mi carácter. Eso es todo lo que Él quiere, o entre muchas cosas, que quiere como resultado de la prueba, que el carácter esté formado, que yo sea paciente, que yo sea perseverante, no de doble ánimo como abajo lo dice, que yo sea perseverante, ¿sí? No de esa gente inconstante, mis hermanos, ¿sí? No, de esa gente que persevera, que no le pone, como decimos acá en Torreón, que no le regatea a Dios. Si me das, te doy, ¿sí? Si haces esto, yo hago esto. Yo voy a decir, tú no eres de fe, quédate con lo tuyo, quédate con esto. No, yo necesito
y yo quiero, porque es la gente que me agrada. Señor, si me das o no me das, si me libras o no me libras, yo me meto a ese horno de fuego, yo no me doblo ante ese ídolo. Si me libras, gloria a Dios. Si no me libras, gloria a Dios. ¿Sí? Pero yo no me inclino ante otro Señor. Eso es perseverar. Amén. Yo no me doblego ante mi enemigo o ante este mundo, ¿sí? O ante la tentación. No voy a doblegar las convicciones que yo tengo en Dios. Dios me reveló esto y yo estoy firme en esto. Amén. Aunque la situación me esté golpeando, para que yo tome una decisión que va contra Dios, no me voy a doblegar, porque la prueba me ha hecho perseverante. Me ha hecho una persona que persevera. Gloria a Dios por las pruebas. Bendito sea Dios por todos los años que no se nos dio nada. Gracias a Dios por todos los años donde nos hizo ver nuestra incapacidad y nuestra torpeza. Gracias a Dios por todo lo que no se nos dio cuando lo queríamos. Gracias a Dios por todo lo que Él nos negó cuando más lo necesitábamos. Porque todo eso, Él en eso sacó ventaja. Si no, no seríamos nadie ni pudiéramos retener lo poco o lo mucho que ahora Dios nos ha confiado. Sí, y entre más somos procesados y más somos formados aquí adentro, más confiables somos para el Señor. Por eso venga la prueba que tenga que venir. Señor, yo sé para qué es. Solo dame la fe suficiente para no doblegarme, para no irme hacia atrás. Amén. Sí, pero hay que tener una convicción, y esa convicción la forman los tratos. Desgraciadamente hay gente de años en el evangelio que nunca ha permitido que Dios lo pruebe. No deja que Dios lo toque. Se va en su teología y en eso basa todo, pero nunca ha experimentado quebranto, solo experimentó disciplina, porque es un corazón necio, perdiendo ya su matrimonio, perdiendo ya lo más hermoso que puedes tener, que es la presencia de Dios y una familia con tus hijos y con promesas, ¿sí? Y echarlo al borde de la nada, ¿sí? Por la necedad. ¡Qué tremendo! La ceguera, mis hermanos, ¿sí? El ya no poder despertarte al lado de tu esposa, ¿sí? Y que lleguen tus hijos temprano, que ya un fin de semana, qué sé yo, ¿verdad? Siempre pienso yo esto, ¿sí? Los sábados que a veces yo no trabajo, el poder despertarme y estar al lado de mi esposa, que lleguen mis hijos y se acuesten conmigo, poder verle a los ojos, ver a los ojos a mi esposa sin la vergüenza o la culpa o el miedo de que ya me descubrió o no me descubrió. ¿Con qué autoridad puedo abrazar a mis hijos? ¿Puedo prohibirles o ponerles límites cuando yo estoy cometiendo cosas peores? Eso es necedad, ¿sí? Y esa necedad va a hacer que yo pierda eso tan valioso, que es mi casa, que son mi familia, que es su presencia, lo más sagrado, lo único que me hace valer, ¿sí? La presencia de Dios aquí en mi espíritu. Amén. No la despreciemos. Yo sé que todos somos débiles y somos tentados, y todos sufrimos de ciertas carencias en todo sentido a veces, ¿sí? Pero démosle gracias a Dios, porque esas pruebas nos van a ayudar. Amén. Ahora, si estamos siendo disciplinados, ya no le dé largas, ¿sí? No le dé respuestas con su lógica, simplemente obedezca. Amén. Simplemente hay que hacer lo que se nos está pidiendo. No le demos largas, porque no sabemos cómo va a venir el golpe. Amén. No sabemos cómo va a venir la disciplina de Dios. No lo sabemos, ¿sí? Y nos puede doler demasiado. Entonces lo ideal es, bueno, ya lo entendí, perdóname, Señor, le di muchas largas, fui necio, te pido perdón y me enderezo. Amén. Y Dios en su infinita compasión nos va a tener misericordia y nos va a restaurar, ¿sí? Pero si nos endurecemos, si decimos es que ellos no saben, es que ellos no saben lo que yo estoy viviendo, y es que ellos nunca han pasado por lo que yo estoy pasando, ¿cómo pueden opinar? ¿Cómo pueden tomar decisiones? Yo sé que estoy mal, pero ¿cómo le hago? No, error, ¿sí? Va a venir disciplina con toda seguridad. Amén.
Pero si con toda humildad digo, es cierto, estoy mal, bíblicamente no hay para dónde hacerse, yo estoy equivocado, Señor, perdóname, porque me dejo llevar por lo que yo pienso, lo que yo quiero, y no estoy dándome cuenta de la gravedad del problema y el daño que le puedo causar a mi familia por tomar estas pésimas decisiones. Entonces hay que alinearse a Dios. En dado caso, estemos tomando una mala decisión. Y si estamos siendo probados, bueno, usted sepa que viene una honra para usted. Usted sepa que viene un tiempo donde usted va a tener que administrar algo más grande, sea material, sea espiritual. ¿Sí? La prueba, la intención, entre otras cosas, es renovar nuestra mente. Amén. Bueno, hay otro punto aquí. El versículo 5 nos da la petición que yo debo de tener en el tiempo de prueba. ¿Sí? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como que esta parte no parece seguir el hilo de lo que se nos está enseñando, ¿verdad? Nos habla de la prueba y de la nada nos mete, pida sabiduría, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque la petición que más debe de abundar en nuestras oraciones en los tiempos de prueba no es sácame, Señor, ya no aguanto. Señor, ¿por qué me abandonaste? No me dejes solo. ¿Sí? Yo lo entiendo, ¿verdad? Yo sé lo que es ser probado. Y sí, hay momentos donde uno dice, Señor, ya no aguanto. Señor, esto ya no lo aguanto más. Ya no es un día, no es un mes. Llevo prácticamente la vida entera sufriendo en tal y tal cosa. Señor, por favor, ayúdame, sácame de esta situación. Y bueno, lo puedo entender y Dios a lo mejor, bueno, no a lo mejor, también lo entiende por nuestra deficiencia, ¿sí? Pero lo ideal, mis hermanos, cuando estamos siendo probados, es decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. La petición que yo debo de tener es, Señor, dame sabiduría. Pero vea la condición. ¿Tú quieres sabiduría? Bueno, hay una condición. ¿Cuál es? El que esté falto. ¿Sí? Bueno, la otra condición es pedirla con fe. Pero hay una condición para tener sabiduría, según aquí. Y aquí nos dice, el que esté falto de sabiduría. ¿Sabe para qué es la prueba? La prueba me hace ver lo falto de sabiduría que yo estoy. La necesidad tan grande que tengo de sabiduría. ¿Sí? Sabiduría no tiene que ver con lo intelectual, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene que ver con lo práctico, ¿sí? Con el saber tomar decisiones, amén, con el saber conducirme bien, ¿sí? Con el saber administrar y saber gobernar, ¿sí? Eso dice la Biblia. Cuando Salomón pide sabiduría, dice, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, amén. Él no pidió riquezas, él no pidió nada de lo material, él solo pidió sabiduría, porque tuvo un padre que le aconsejó bien. Hijo mío, ante todo, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. No le dijo, adquiere dinero. Entonces, él recordando el consejo de su padre y viendo la situación de que yo no sé gobernar una nación como esta, Señor, dame sabiduría. Entonces, ¿sabe qué pasa en la prueba? Me hace ver mi incapacidad. Porque como las cosas ya no se me dan como se me daban, ¿sí? Los resultados que yo antes tenía, ya no los estoy teniendo. Como dice el pastor, vemos números rojos, números rojos, números rojos, números rojos, pérdidas, números rojos, más pérdidas, y es tremendo, ¿sí? Números rojos, una traición por aquí, te defraudan por otro lado, ¿sí? Y estoy hablando de hermanos que te dejan el mal. Sí, te defraudan por un lado, te defraudan por otro lado. Ves números rojos cuando tú quieres hacer algo para salir de tu situación. Ves lo contrario a la lógica. ¿Sí? A todo se le da menos a ti. ¿Sí? Todo lo lógico es que a ti se te dé esto porque cuadra en toda la lógica y a todo se le da menos a ti. ¿Sí? Y es tremendo esto. ¿Sí?
todo lo contrario de ver el mundo color de rosa, te da un revés y vives el Salmo 23, valle de sombra y de muerte, ¿sí? Sufres todo lo contrario, y en esa situación donde no ves salida y no ves respuesta, lo único, o de entre muchas cosas que Dios te está diciendo es: no puedes, ¿sí? No tienes la sabiduría para enfrentar esta situación. Amén. Por eso es buena la prueba, porque a veces cuando ya se nos dio una cosa y ya hemos sabido resolver ciertas cosas, nos acostumbramos y pensamos que todo lo podemos lograr por nosotros mismos, y entonces Dios va a probar y va a decir: tú crees que puedes, ¿verdad? Tú, como Job, ¿no? Tú te sientes muy justo, tú te sientes muy perfecto, sientes que nadie es tan justo, tan íntegro como tú. Bueno, vamos a ver cómo respondes después de esto. Y entonces Job hasta maldijo el día que nació, ¿sí? Porque la prueba, mis hermanos, nos hace ver nuestra torpeza, nos hace ver nuestra incapacidad y nos hace ver nuestra necesidad de sabiduría. Y entonces Dios dice: no pidas nada, amigo. Lo que debes de pedir en la prueba no es ni ya sácame, ni por qué me tratas así, si yo soy tu hijo. No, pide sabiduría, pide sabiduría. Amén. Entonces usted no le pide a Dios: ya sácame, Señor, ya no aguanto. No, usted le pide a Dios: Señor, dame sabiduría para poder atravesar este valle de sombra de muerte. Señor, dame la sabiduría para atravesar esta prueba, porque yo no quiero renegar de ti, yo no quiero negarte. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y entonces dice aquí: pídala con fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe que alguien es de fe? Entre otras cosas, aquí nos dice un punto. Dice: pero pida con fe, versículo 6. Bueno, antes de eso dice que Dios la va a dar abundantemente, ¿sí? Gloria a Dios. Los más sabios de Torreón, vámonos, ¿sí? Entonces dice: pero pida con fe, no dudando nada, ¿sí? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí nos dice más claro lo que quiso decir esos dos versículos. El hombre de doble ánimo, ese es el que pide dudando. Es inconstante en todos sus caminos. Fíjese bien, ¿cómo se ve que alguien es una persona de duda? Su inconstancia. Amén. Pero vean aquí hay un detalle muy fuerte. No nada más es inconstante en las cosas de Dios, ¿sí? Es inconstante en todo. Porque alguien de doble ánimo es como la onda del mar, que el viento la lleva de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. A veces cree, a veces ya no cree. A veces está muy contento, a veces ya está muy triste. Sí, a veces es de mucha fe, quiere hacer todo por Dios y para Dios. A los 2-3 días ya no quiere saber nada de la iglesia. Sí, a veces ama mucho a Dios y quiere levantarse en la madrugada a orar, quiere ayunar, quiere leer la Biblia de un solo golpe, y al día siguiente quiere andar en el mundo, ya no quiere saber nada del Señor. Inconstante, doble ánimo. Amén. Entonces deja de ser inconstante, o más bien ya no solo es inconstante en las cosas de Dios. Sí, aquí lo vemos, bueno, ahorita no, por causa de la situación, aquí lo vemos conectado, ¿sí? Y de repente ya no lo vemos conectado. Lo vemos que es constante, ¿sí? En la reunión, amén. Lo vemos constante, lo vemos animado. Yo lo hago, pastor, yo a mí pónganme, yo le entro y yo lo hago, y usted dígame, ¿sí? 2-3 días no quiere saber nada. Se le apagó la emoción. Entonces, deja de ser constante en la iglesia, y el problema es lo que hice hacia abajo: empieza a ser inconstante en todos sus caminos. Inconstante, eso quiere decir indisciplinado, ¿sí? Indisciplinado, inconstante, cuidado, ¿sí? Inconstante en su casa,
inconstante como persona responsable de su casa, inconstante en su matrimonio, inconstante con sus hijos, inconstante en su trabajo, o sea, es ser irresponsable o indisciplinado. Amén. Entonces, todo eso es una evidencia de un corazón que duda. Amén. Porque su inconstancia o su duda se hace manifiesta en todo. ¿Está claro? Entonces yo no debo ser así. Yo debo ser una persona que cree. Entonces el Señor o Santiago aquí en esta carta nos dice, bueno, si tú eres, aquí te vas a examinar. Tú tienes que pedir fe en el tiempo de prueba. Si no debes de pedir, ya sácame. No debes de pedir, ¿por qué a mí sí y a ellos no? No. Tienes que enfocarte en que necesitas sabiduría para salir aprobado de esto. Esfuérzate en orar para que Dios te dé sabiduría. Amén. Pero tienes que pedir creyéndola. Ahora, ¿cómo vas a darte cuenta tú que eres no una persona que duda, sino una persona que cree? Mira tu conducta, mira tu caminar, ¿sí? Porque el que duda es alguien de doble ánimo, que es inconstante en todo. Y entonces nos examinamos nosotros y nos empezamos a dar cuenta, no, pues si soy inconstante, ¿sí? Empiezo algo y ya no lo acabo, me propongo algo y no lo acabo, ¿sí? Empiezo un libro y no lo acabo, ¿sí? Mi trabajo en una semana soy muy constante en mi disciplina, en mi esfuerzo. La siguiente semana ya se me acabó las pilas, muy constante en el honrar a Dios, en el servicio a Dios, bien fiel, bien esforzado. Un mes, otro mes ya soy bien inconstante, no me vuelven a ver, no vuelven a saber de mí. Otro mes bien obediente. ¿Sí me explico? Inconstante, ¿sí? De repente estoy de muy buen humor, 2, 3 semanas o al día siguiente ya estoy de malas con todo el mundo. Inconstante. Esa es una evidencia de alguien que siempre está dudando. Amén. Entonces, yo ahí voy a decir si soy de los que dudan o no. Yo sí soy de los que creen. Yo no soy inconstante. Amén. Yo sé que Dios me va a dar la sabiduría que estoy pidiendo, porque estoy cumpliendo los 2 requisitos. 1, me siento falto de sabiduría. 2, sí, yo lo estoy pidiendo con fe. Amén. Entonces, esto es en cuanto a la prueba. El resultado de esto va a ser un carácter bien formado, ¿sí? Una mentalidad renovada y una capacidad para administrar. Amén. Yo le pido a Dios que a todos nosotros nos dé esa capacidad de ser buenos administradores, ¿sí? De lo material, de lo espiritual. Seamos buenos administradores en nuestra familia. Dios nos confíe hijos, ¿sí? Espirituales y naturales, ¿sí? Dios nos confíe en nuestros hijos naturales propósitos de Dios, porque somos constantes y Dios puede confiar, ¿sí? Dios nos confíe hijos, muchos hijos espirituales, muchos, porque somos constantes. Dios no ve doble ánimo, no, ¿sí? Dios nos confíe también lo espiritual, mucha sabiduría, mucha revelación, muchos dones, mucho poder de Dios, muchas puertas abiertas para llevar el evangelio, porque somos personas formadas por causa de la prueba. Dios nos confíe la gracia de llevar restauración a muchas almas. Dios nos confíe también lo material para el reino de Dios, porque tenemos el carácter para administrarlo. Amén. Pero a veces no recibimos nada, no porque Dios no quiere, no tenemos el carácter. ¿Y por qué no tenemos el carácter ni la mentalidad? Porque no nos dejamos probar por Dios, porque no nos gusta que Dios toque lo que amamos, porque no dejamos que Dios nos quite aquello que nos está estorbando. La prueba es una bendición, ¿sí? La prueba es lo más maravilloso, o de entre las cosas de Dios, lo más hermoso que podemos experimentar. Cuando ya entiendes el propósito de la prueba, ¿sí? Cuando ya estás entendiendo cómo responder ante las pruebas, Dios te va a empezar a sacar, ¿sí? La prueba, la manera de atravesar una prueba
entre otras cosas, ¿verdad? Es guardando el corazón, ¿sí? Si yo empiezo a odiar, si yo empiezo a resentir, si yo me empiezo a amargar, si yo empiezo a agarrarla contra Dios, a agarrarla contra todo el mundo, ¿sí? Por la situación que estoy viviendo, entonces no voy a ser aprobado. Pero si aprendo a guardar mi corazón en medio del proceso, entonces voy a salir aprobado. Amén. La prueba es una bendición. Cuando tú ya empiezas a entender el porqué de la prueba y empiezas a comprender, esto es así, por más que patalee y reniegue, no me va a sacar, porque él lo que quiere es perfeccionarme, hacerme una persona cabal, una persona íntegra. Señor, ayúdame a darle más valor a la integridad, a la honestidad. Ayúdame a darle más valor al carácter de Cristo en mí que a las cosas materiales, ¿sí? Y de buena gana, Señor, yo recibo la prueba que me está haciendo vivir, Señor. Y cuando tú eres probado una y otra y otra y otra y otra, y empieza a entender, esto es así y es para bien, sí, no me gusta, pero es para bien. Entonces, de lo más profundo de tu ser salen unas palabras que son evidencia de que tú ya estás muy listo o estás próximo a salir aprobado, ¿sí? Salen unas palabras de aquí adentro y salen de lo más metido de tus entrañas, de esas veces que de lo más profundo de tu ser te salen estas palabras y tú expresas a Dios y le dices: gracias, Señor, gracias por esto que estoy viviendo, porque yo sé que es para mi bien y que lo haces porque me amas. Cuando yo saco esas palabras de todo mi ser, de lo más profundo de mi ser, en medio de la prueba, Dios puede decir: este ya entendió, ¿sí? Ahora sí, probado y aprobado. Pero mientras yo esté renegando, mientras yo me esté quejando, mientras yo esté renegando de Dios, mientras yo esté quejándome de Dios, mientras yo esté renegando de Dios, Dios va a decir: te faltan muchos años más en este desierto, ¿sí? Porque no estás entendiendo cómo cruzarlo. Amén. Por eso es importante que el corazón aprenda a entender lo que es Santiago, tener por sumo gozo. Entonces, mis hermanos, enseguida de esta escritura ya nos habla de la tentación, que ya lo diremos en otra ocasión, pero al menos quédese con esta enseñanza y usted sepa que una cosa es la prueba y otra cosa es la disciplina, ¿sí? La prueba es para los que son de fe, los que han caminado con Dios, ¿sí?, en lealtad al Señor, y la disciplina es para los que han sido necios y que no han querido entender y van a vivir consecuencias por las malas decisiones. Esa es la disciplina. Y el que ha sido fiel y el que ha sido leal a Dios va a experimentar procesos que lo van a llevar a honra y a bendición. Entonces vamos a hacer una oración para terminar con esta palabra y para bendecir sus vidas, de aquellos que están viendo esta transmisión y los que en su momento la han de ver. Sí, probablemente pues Dios le habló, ¿sí? Quiero pensar que Dios nos habló. Y aquellos que están siendo probados o estemos siendo disciplinados, bueno, ya sabemos el por qué y cómo salir de esto. Entonces yo les pido que ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Te doy muchas gracias por el pueblo que tú has probado y que para ti ya está aprobado, Señor. Gracias por aquellas vidas, Padre, que han experimentado sus procesos muy duros muchas de las veces y que a pesar de esos procesos no se han vuelto atrás, como es el Salmo 44, me parece. A pesar de esto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Señor, yo los bendigo a aquellos que están siendo probados por ti. Bendito Dios, y oro, Padre, para que en medio de la prueba tú les des la fortaleza y el entendimiento. Ruego, Señor, que en tu gracia bendigas a mis hermanos, que haga resplandecer tu rostro sobre aquellos que están siendo probados, Señor. Oro para que aquellos, Padre, que están siendo disciplinados, nos volvamos a ti. Señor, tennos misericordia y abre nuestro entendimiento, Señor. Oro por los que están siendo probados, que su fe no mengüe, Señor, que su fe no mengüe, que sepan que esto es para bien.
Oro por aquellos que ya están en su tiempo de honra. Guarda sus corazones para que siempre digan: Señor, fuiste tú. No fue nuestro arco, no fue nuestra fuerza, no fue nuestro brazo, sino tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos lleva de gloria en gloria. Fue tu mano que nos guió, que nos hizo entender, Señor, que a pesar del dolor, Señor, no nos podíamos volver al mundo. Bendito Dios, fue tu brazo que nos mantuvo en la iglesia a pesar de los reveses que estábamos viviendo. Señor, fue tu gracia que nos hizo entender. Guarda tu corazón, aunque estés viendo números rojos y estés viendo que te defraudan. Señor, gracias, gracias por la prueba. Gracias por todos los años de prueba, por el tiempo, Señor, donde no se nos daban las cosas, Padre. Y sabemos que nos falta mucho y que seguimos siendo probados, Señor. Pero en todo queremos salir aprobados para ser fieles administradores de los misterios divinos y de la gloria de tu presencia. Yo bendigo a tu iglesia, Gloria Postrera, a tu iglesia, Señor, que ve esta transmisión, lo que representa a cada uno de mis hermanos, como familias, como iglesias. Yo los bendigo y declaro, Señor, que tu mano, Señor, se derrama tu diestra y tu gracia sobre tu pueblo. Sea fortalecido todo aquel que está siendo probado. Reciba el consuelo de Dios, reciba la fortaleza de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que nada nos haga retroceder, Señor. Bendito Dios. Y si alguno estamos siendo disciplinados, nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. No queremos que el azote siga pegando en nuestra espalda. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por ese pueblo, Señor, que lo estás promoviendo y que lo estás honrando, Señor. Toda la gloria, siempre el honor sea para ti, el único que sí padeció, para darnos ejemplo. En el nombre de Jesús, recibe el honor y la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean fortalecidos, sean bien consolados, motivados por Dios para seguir adelante, sabiendo que el Señor viene y viene muy pronto, ¿sí? Y que todo lo que estamos viviendo es para nuestro bien y nuestra bendición. Yo los bendigo y declaro que el Señor les da fuerzas nuevas a aquellos que están siendo probados. Dios les bendiga. El día de mañana nos vemos en nuestro devocional a las 8:30. Dios les bendiga y muchas felicidades a cada una de las mamás. Dios les bendiga en todas las áreas de sus vidas. Les amamos mucho, iglesia Gloria Postrera y las iglesias que cada uno de nosotros representamos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.